sigue existiendo. No es como alguno dice que se desaparece, está durmiendo y dormir es desaparecer, ¿no? Pero tema para otro punto, para otro tópico doctrinal. Sí sentí a un ser, sentí sus manos, netamente sentí unas manos agarrándome la cabeza y luchando muy fuertemente, y en ese entre dormir y despertar, sueños totalmente contradictorios, y creo que eso fue un ataque que lo viví durante mucho tiempo, pastor. Incluso acá voy a hacerle una pregunta con referente a porque estamos hablando del cómo ataca. Ahora vamos a preguntar el cuándo nos ataca, pastor. O sea, ¿quién nos ataca? Ya lo tenemos claro. ¿Cómo nos ataca? Ya lo hemos hablado. Ahora, ¿cuándo nos ataca? Particularmente, en mí había generado este espíritu, cosas en mi corazón, pastor Gamaliel, a ese punto, en mi mente, y lo que generaba en mi mente atacaba mi corazón, ¿no es cierto?, indefectiblemente. Y hay un versículo, ahí lo recuerda, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, dicen unas versiones, y otras versiones dicen guarda tu mente, porque de él mana la vida. Porque esa palabra utilizada se puede traducir de ambas formas, ¿no? Y sí había generado una confusión en mi vida, y bueno, eso provocó una herida muy grande. Fue producto justamente de estos ataques que recibí. Tomé la decisión más difícil, la más dura, pero la correcta, ¿no es cierto? Tomando como base bíblica el concepto del amor, que el amor no busca lo propio, sino busca lo de los demás. Pero ahí quedó una herida muy, muy grande hace mucho tiempo, pastor Gamaliel, y esto fue producto en ese proceso donde lo que inició en el corazón se te llevó a la mente, y bueno, eran sueños de luchas a nivel sexual, a nivel tentaciones, a nivel todo ese tipo de cosas, con una persona que obviamente iba a generar mucho conflicto. No doy muchos detalles, aunque si se lo no sería un problema, ¿no? Estaba saliendo con una chica, y bueno, y todos estos pensamientos venían hasta su hermana, ¿no es cierto? Entonces tomaron una decisión, era colocar en conflicto a dos personas, y creo que probablemente a ella le pasó lo mismo, pastor, a esta chica. Le pasó exactamente lo mismo conmigo. Los espíritus estaban maquinando algo entre los dos y estaban utilizando el área de los sueños, pastor, el cambio. Sí, profesor. Mira, estamos hablando de temas difíciles, pero pues el Espíritu Santo nos ha ayudado, ¿no?, en el camino. Si el diablo y sus ángeles pudieran matarnos, nos matarían, pero no pueden, porque el Señor dice, toca su cuerpo, pero guarda su vida. Eso lo puede ver en Job. ¿Cuándo atacan? El diablo como un ser alevoso, o los espíritus del mal como seres alevosos y dañinos y malos, atacan en la parte más vulnerable del ser humano. ¿Cuál es la parte más vulnerable del ser humano? La niñez. Muchos ataques demoníacos vienen por la niñez. Usando personas, estamos hablando de violaciones, estamos hablando de vejaciones, estamos hablando de desprecios duros usando a los adultos para despreciar a los niños, y así. Esa es la parte más vulnerable del ser humano, la niñez. A falta de padres que te amaron, que te cuidaron, entonces hay mucha propensión, ¿no? Después, profesor, cuando estamos dormidos, somos más vulnerables que cuando estamos despiertos. Y a veces el Señor permite que se nos acerquen y nos hagan la guerra, ¿no? Ahora, ¿cuándo atacan? Otra vez pregunto. Atacan cuando tú estás metiéndote a una faceta de la obra de Dios, y voy a poner un ejemplo aquí. Porque nosotros somos el reino de la luz, estamos trabajando para el Señor, y nosotros nos organizamos para quitarle las almas al adversario
y por supuesto contraataca. A veces ataca antes de que lo hagas, en vísperas de un proyecto de Dios, o a veces cuando lo iniciaste te ataca para desalentarte. De esto hay muchos ejemplos en la Biblia, pero por ejemplo, mira, cuando yo empecé las células de discipulado por primera vez aquí, escogí 7 líderes, profesor, los adiestré, pero sentía la opresión del enemigo, ¿no? Y el día la semana que íbamos a empezar, 3 días antes, 5 de los líderes chocaron, incluido yo, en el automóvil. Nos reunimos todos aporreados, mira pastor, mira lo que me pasó, y todos dijimos, es el enemigo que no le gustó el movimiento que hicimos. Yo particularmente cuando me va a tocar orar por una persona poseída de demonios o con problemas de opresión, me atacan por lo general antes, vienen unas presencias malas, me amenazan, y pues yo las puedo sentir, ¿no? Cuando se acercan, mis hijos también, pero ya sabemos que son actos de intimidación. Entonces la respuesta es amplia, pastor Rodrigo. Cambio. Bien, estamos viendo el quién, el cómo y el cuándo. Cuando niños, en los sueños. ¿Es posible, pastor, y esto solamente es una pregunta hipotética, deberíamos revisarlo en la Biblia, de que hay etapas donde vamos a recibir algo de parte de Dios, pero Dios no lo puede entregar si primero no pasamos algún determinado tipo de examen o prueba, y usa los espíritus para ver si permanecemos fiel a Dios? No es que Dios no sepa, sino que tiene que ver con algo ligado a nuestro crecimiento, cambio. Sí, profesor, Satanás me ha pedido tu alma para zarandearla como a trigo, pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Todos los hijos de Dios vamos a tener enfrentamientos con los espíritus del mal de forma irremediable. Es parte de nuestro trabajo. Claro, algunos de nosotros vamos a estar al frente, ¿no? Por los dones que Dios nos ha dado y todo, pero sin duda la iglesia tiene que enfrentarse porque somos como la vergüenza de ellos nosotros. Cuando oramos, cuando ayunamos, cuando servimos fieles al Señor, somos la vergüenza. Puede haber ataques físicos, puede haber enfermedades. La sarna que le pegó a Job no era natural, profesor. Y dice que salió Satán e hirió a Job con una sarna maligna desde la planta del pie, a la mollera de la cabeza. Hubo fuego del cielo, hubo vientos, hubo accidentes, hubo derrumbes de casas, hubo robos movidos por los espíritus malos. Hay muchas maneras como los diablos te van a tratar de obstaculizar. Después de todo, vemos que a Job se le da el doble de lo que había recibido. Antes de que Jesucristo fuera a la cruz, heriría al pastor, dice ahí el profeta, ¿no? Y las ovejas serán dispersadas. Entonces el diablo, queriendo destruir a los apóstoles, pide el alma de ellos. Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Y es curioso, ¿no? Que el Señor diga, mira, el cribador es el diablo. Y esa es una buena noticia, que si quedamos expuestos a veces a estos ataques no es para perecer, sino es para que no falte la fe y para que se caiga la cascarita, porque zarandear el trigo, profesor, es como aventar el grano de trigo y luego se le daba con una vara, se le golpeaba y luego con el aventador, con el bieldo, un día de viento, se aventaba el trigo para arriba y el viento se llevaba el tamo que arrebata el viento, ¿no? Entonces nos hace crecer, el enemigo queda avergonzado y
y seguimos adelante, profesor. Cambio. Se han dicho en algunas escuelas teológicas, Satanás la mano izquierda de Dios, ¿no? O sea, lo que quieren decir de algún modo es que sigue siendo instrumento Satanás y los demonios para nuestra bendición, para nuestro beneficio, para nuestro crecimiento, para nuestra purificación, pastor. Cambio. Sí, profesor, es un trabajo muy malo, pobrecito el adversario, pobrecito los espíritus del mal, les tocó ese trabajo, pero sí se les pone como que te hace crecer. Sí, en ese caso para zarandearte como a trigo, es como para limpiarte, ¿no? Es que la prueba, ¿cómo dice? La prueba produce paciencia y esperanza, y ahí se va un crecimiento, ¿no? Sin duda que bienaventurado el que soporta las aflicciones, porque lo que en este tiempo se padece no es de compararse con la gloria venidera que en nosotros ha de ser manifestado. Sí, profesor, nunca es en vano el enfrentamiento. Una vez que vuelvas, le dijo Cristo a Pedro, confirma a tus hermanos, ayúdalos. Y ya salieron adelante, salieron. Y luego Pedro escribe ya con más propiedad, con una madurez, después de haber sido zarandeado, años adelante. Dice, sed templados y velad, porque vuestro adversario el diablo anda alrededor, buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que las mismas aflicciones han de ser cumplidas en compañía de vuestros hermanos alrededor de todo el mundo. Es inevitable, profesor, el choque con las fuerzas del mal. Cambio. ¿Qué áreas elige atacar el ataque demoníaco, pastor? ¿Es un área de ataque los sentimientos, las emociones, la sexualidad? ¿Cuáles son los francos específicos en el ataque demoníaco? Ejemplo, no me ha pasado a mí, sino que a varios, y creo que usted también lo escuchó una vez. No somos lindos ni atractivos, no somos los Brad Pitt del Evangelio, por supuesto que no estamos lejísimos de ser ellos, pero sin duda, hablando con otros consiervos y con otros hermanos, dentro del ambiente secular, como que ocurre algo en los que no son hijos de Dios, en los no nacidos de nuevo, en las mujeres y viceversa, de hombres hacia hermanas cristianas, se ha visto como que son observadas, son miradas, son de alguna manera coqueteadas por la gente no cristiana desde ambos géneros, ¿no? Y se da como esta especie de tentación en el ambiente físico, en el ambiente sexual, en algo que es natural entre hombres y mujeres, que es la atracción, ¿no es cierto? Ese es un punto de ataque, y cuántos otros puntos más de ataque podríamos estar hablando. Y cambia. Sí, profesor, sin duda, siempre el área sexual ha sido muy delicada porque son nuestros orígenes, ¿no? Es un área donde todo converge, profesor, converge, ahí ahí sale el nuevo ser por el acto sexual, también ahí se consuma un amor, el matrimonio. Estoy hablando idealmente, no estoy hablando de fornicación y de adulterio. Y es el método por el cual nacen hijos de Dios aquí en este universo. Los ángeles son ángeles, es un número exacto y no va a haber más. A lo menos la Biblia no revela que el Señor esté haciendo más ángeles, pero nos ha dado la preciosa capacidad de traer seres nosotros a este universo a través de la relación sexual, de manera que es un campo muy fértil para pervertir al hombre. El sexo puede ser una grande bendición, y de hecho lo es, y también es motivo de grande desgracia si dejamos que el adversario tome parte ahí.
Por eso dice, no os tiente Satanás, por eso dice que no se nieguen el uno al otro en el matrimonio, ¿no? Sí, profesor, esa área es terrible. Sí, mujeres, hijas del diablo, usadas para, aunque uno está feo, probablemente tú seas más guapo que yo, Rodrigo, probablemente los de la sala también, pero no importa si eres guapo o eres feo, el diablo te quiere devorar. Y sí, hemos vivido experiencias donde damas han sido usadas, ¿no?, para invitarte al adulterio, a la fornicación. Sin duda las hermanas también. Sí, profesor, es un área muy, muy difícil. La violación cuando se es niño, todo eso es muy usado, muy, muy usado. Niños que han sido atacados a los 8 años, no ignoro por qué a los 8, pero mucha gente me ha tocado que a los 8 años le pasaron cosas. Son misterios, ¿no? Eso es parte del misterio. Pero esa área es terrible, profesor. Otra área también es, como te decía, el área económica. El área económica donde llevan a la ruina, por ejemplo, a Job. Se le acaba el negocio, se le acaba el ganado, y es ahí, también esa es una parte muy, muy, muy tremenda, ¿no? Es un área de tentación muy grande donde se pone a prueba lo que tú eres, el área económica. Cambio. Recuerdo muchos problemas en casa cuando niño, por el tema económico, ¿no?, que trae problemas en el matrimonio, las malas decisiones, las peleas, las discusiones, el dinero. Y uno cuando niño lo ve de lejos, ¿no? Ahora como padre, uno, bueno, se esfuerza y trabaja, chambea, como dicen en México, ¿no? Labura en Argentina, o hace la pega o va a la pega, ¿no es cierto?, acá en Chile. Pero sí hay esa carga de la familia, de la esposa, de los gastos, el compromiso de vida, y se pasan necesidades. Uno no tiene un sueldo gigantesco y se pasan necesidades, ¿no es cierto? Y es muy diferente pasar necesidades soltero. Me falta algo, me falta ropa, no hay problema, sobrevivo. No es con los mínimos recursos, pero no se vive exactamente, el padre de familia no lo vive igual, o la madre de familia, en este caso los padres, no lo viven exactamente igual. Y es ahí donde a veces puede ser el momento del ataque demoníaco, en el robo, en qué sé yo, cuántas cosas pueden llegar a ocurrir, ¿no? Cambio. Sí, profesor, y habrá hermanos que les parezca exagerado, porque no lo han vivido. Pero la prueba bíblica la tenemos ahí en el libro de Job. Por eso el libro de Job y los relatos, todos los relatos de enfrentamientos con espíritus del mal, son una joya, porque ahí podemos decir, el enemigo puede tocar tu economía. Claro que sí, si el Señor lo deja te puede empobrecer. De hecho, le habla de un cerco, profesor. ¿No le has acercado tú, dice, a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto su hacienda ha crecido sobre la tierra. Profesor, a veces estamos bajo ataque demoníaco y chocas, te cortan la luz, te sale una deuda, se meten a tu casa y te roban, y sientes tú que ya te trae cosido el enemigo. Pudiera decir un hermano, no hombre, no dejen la culpa al diablo, le cortamos la luz por usted. Bueno, cortarle la luz porque no ha pagado, pero a veces se te viene la deuda y tú te das cuenta que hay una fuerza batallando contra ti, profesor. Yo creo que lo has vivido, donde el adversario por años persigue a una persona bajo miseria, todo le sale mal, le roban los carros. Yo conozco gente, profesor, que todo le sale mal y viven en una miseria, y no porque no sean capaces, tienen recursos, pero son robados, profesor, son robados continuamente, en muchas formas, y hemos discernido ahí que hay un espíritu del mal trabajando. Cambio. Bien, hemos visto quién nos ataca, cómo nos ataca, cuándo nos ataca
y en dónde nos puede atacar, ¿no? Estamos viendo en qué áreas nos está atacando los enemigos. O sea, hay este concepto, Pastor Gamaliel, ataque demoníaco. Girar la cabeza, volar por el aire, hablar en voz rara, gritar, caminar hacia atrás. Ese es ataque demoníaco. Pero en las otras áreas, economía no es ataque demoníaco. Está mal enfocado o se ha hecho solo un énfasis del enfoque del ataque demoníaco, Pastor Gamaliel. Cambio. Probablemente sí, profesor, porque los relatos, y es que hay que entender, ¿no? Cuando nosotros somos trasladados de la potestad de las tinieblas al reino de su amado Hijo, ya no podemos decir que estemos endemoniados, es decir, el ataque demoníaco no va a ser estoy endemoniado, ayúdenme, échenme fuera estos demonios. No puede haber hijos de Dios endemoniados, a menos que se hayan bautizado, creído en el Señor, hecho profesión de fe, pero que no se les haya ministrado, ¿no? Y años después se les manifiestan espíritus del mal ahí. Eso es otra cosa. Pero en condiciones ideales, los espíritus del mal tienen que ser discernidos, y muchos se van automáticamente cuando la persona encuentra a Cristo, huyen las tinieblas de él, ¿no? Entonces no podríamos hablar de sacar la lengua y del exorcista, ¿no? Las escenas, aunque las hemos visto, profesor, pero no es para los hijos de Dios eso, sino para los que van siendo liberados o van entrando a la potestad del Señor. Pero dice la Biblia en Efesios 6, no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principado. Ya te empieza a decir que tenemos lucha contra todas las jerarquías, profesor. Y ahorita estamos tocando solamente la parte de las huestes. ¿Qué te pueden, los espíritus del mal pueden provocar un accidente? Por supuesto. Pueden golpearte en la economía, por supuesto. ¿Pueden provocarte al desenfreno sexual? Claro que sí. Sí. Ya después hablaríamos de los señores del mundo, los gobernadores de las tinieblas, que ya se va subiendo la jerarquía, ¿no? Pero sin embargo, profesor, sigue diciendo ahí que tenemos lucha contra ellos. Cambio. Tengo problemas en el matrimonio. Siento que me estoy alejando de mi esposa está alejando de mí, hay un problema y se percibe. No hay una guerra, pero sí se siente en el matrimonio. Vienen confusiones a la mente del hombre, inseguridades. ¿Estamos bajo un ataque demoníaco, Pastor Gamaliel? Cambio. Cuando no ves una causa, profesor, estamos bajo ataque demoníaco sin duda. Mira, son preguntas difíciles y vamos a tratar de dar una respuesta no cabal. Cuando una persona siente que se muere, te voy a cambiar el cuadro, ¿no? No tiene fuerza, le dan calentura, tiene un dolor, lo revisa el ortopedista, lo revisa el cardiólogo, todo. Le dicen, no tiene nada, señora, pero la señora siente que se está muriendo. Entonces, la causa son espíritus del mal, o bien brujería, porque la brujería existe, amados hermanos. Bueno, cuando no se ve la causa, el origen es espiritual. Asimismo, profesor, cuando hay algo raro en una relación, mira, yo tengo muchos testimonios de gente que después de las conferencias matrimoniales, obviamente, se les enseña qué hacer, qué no hacer, pero ellos saben que hay una fuerza batallando ahí. En una ocasión estábamos dando así una enseñanza y al final vamos a ministrar. Normalmente casi no ministramos, pero esa vez vamos a ministrar. Y por discernimiento de espíritu le dije a una pareja, levántese, mire, usted tiene meses batallando, hay una sombra en medio de ustedes, le dije, porque yo miraba, pues, hay una sombra en medio de ustedes y que los hace que se peleen, y sí, voltearon a verse, sí. Este espíritu humano provocaba pleitos, y decía, algo está pasando, algo raro está pasando. Después de la oración,
aquello se fue y se terminó aquello, profesor. Entonces, pero claro, se necesita el discernimiento de espíritu. No vamos a decir que todos los problemas matrimoniales son por esto, pero cuando no hay una causa lógica y cuando la cosa está tupida, que es continua, entonces hay un espíritu malo ahí trabajando para... Y esto se extiende hasta la relación sexual, profesor, de la pareja. Cambio. ¿El libro de Job deja algún área sin tocar? Economía, los hijos, el matrimonio, su salud. ¿Quedó algo al descubierto en el ataque que se le hizo a Job? ¿O están todos los puntos abordados? Y esta es la primera vez, pastor, dentro de lo que tengo de recuerdo de vida, que se hable de Job, o que haya hablado en un contexto de Job como un ataque demoníaco a todos los sectores, y no como simplemente, ¿no es cierto?, un culto más dominical o sabático, que se le cuenta el día que se junten los hermanos, ¿no?, cada domingo, con otros enfoques desde otro punto de vista, ¿no? Probar y ver si somos resistentes, sino ver quién me está atacando, ¿no? Y cómo luchar contra esto. Cambio. Sí, profesor, no quedó ningún área. Es que somos seres tripartitos, dijo el apóstol, para que vuestro espíritu, alma y cuerpo sean guardados íntegros para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, el diablo te puede atacar, o los espíritus del mal te pueden atacar en el espíritu, en el alma y en el cuerpo. Cuando hablamos del espíritu, hablamos de tu relación con Dios. Si eres hijo de Dios, eso ya lo tocamos, profesor. Acuérdate la lucha que tuvo Job. Pero ¿cómo es esto si yo no he pecado, yo no he deseado a la Virgen, ni siquiera he volteado a verla, Dios me ha atacado sin razón? Entonces estaba una guerra en su espíritu, pero dice que con todo no le atribuyó a Dios despropósito alguno. Jehová dio, Jehová quitó, pero se fue. Primero vamos a la economía, le quito la hacienda, le quito el negocio, y luego le toca también el cuerpo y le toca el área sentimental, le quita los hijos y le quita todo, profesor, todo absolutamente. Fue atacado en espíritu, en alma y en cuerpo. Probablemente nosotros no resistiríamos. Entonces, a nosotros no nos ataca así de lleno, es el caso de Job, pero yo he escuchado testimonios terribles, ¿no?, donde un siervo de Dios estaba bajo ataque y lo perdió todo también. Entonces, que el Señor nos dé fortaleza para afrontar todo lo que venga. Cambio. Se nos olvidó los amigos, ¿no? Hasta los amigos, hasta Gamaliel. Y él se sintió solo contra Dios. Vamos a la salida, pastor. ¿Cómo se sale de esto? ¿Cómo salimos? Porque hemos hablado del quién, del cómo, del cuándo, del dónde. Ahora falta el área práctica, ¿no? Ok, ¿cómo salimos de estos problemas? Cambio. Resistiendo firme en la fe, profesor, gozándonos en las tribulaciones, dándole la gloria a Dios. Si se trata, por ejemplo, del matrimonio, orar, hablar con la pareja, pedir ayuda, ¿no? También. Si es porque iniciamos una nueva etapa en Cristo, un nuevo proyecto en Cristo y se nos vino encima, y esto yo creo que muchos de los hermanos de la sala lo han experimentado. Mira, le empecé a hablar a esta persona y me empezaron a suceder cosas malas. Claro, el enemigo no va a dejar ir las almas nomás porque sí. En ese caso, fortalecerse en el Señor, vestirse de toda armadura, porque es temporal, profesor. Todos los problemas pasan, ¿verdad? Y aún el apóstol Pablo, ¿no?, decía, gócense de las tribulaciones.
Él decía, muchas veces quise ir para allá, pero Satanás nos embarazó. Probablemente era Satanás en persona, probablemente era algún enviado. Pero en otro caso dijo, tengo un aguijón en mi carne, un enviado de Satanás que me abofetea diariamente. Y yo le dije al Señor que me lo quitara, le he rogado, pero me dijo, no, te basta mi gracia. Y así hay situaciones, profesor, que no se van a quitar de nuestra vida, pero el Señor nos da la victoria en otras muchas áreas. Imagínate, qué bonito tener la palabra que le fue dada a Pablo y la victoria, ¿no?, que tuvo. Las revelaciones, era por la grandeza de las revelaciones. Arrebatado al tercer cielo, donde vio y oyó cosas que al hombre le es imposible expresar. Entonces, ahí este mensajero que lo bofeteaba obraba como un contrapeso para que no se enalteciera Pablo. Y así, profesor, salimos adelante en fe, salimos adelante dándole la gloria a Dios y resistiendo, levantando la cabeza, porque ante el Señor Jesucristo, ante Dios, hay que agachar la cabeza, humillados pues bajo la poderosa mano de Dios. Pero ante los diablos hay que levantar la cabeza en fe. Cambio. Pastor Gamaliel, es un gozo este programa. Espero que les sea de mucha bendición práctica a los hermanos en esto que estamos hablando, ¿no? Más allá de soportar y aguantar hasta el final, hay veces donde podemos nosotros cancelar este problema, y acá nos hablamos de la guerra espiritual. Podemos orar, ayunar, el pastor puede venir a orar y no necesariamente aguantar y resistir, sino que hacerle frente y cortar la opresión, la lucha, el ataque, cambio. Sí, profesor, por eso mencionaba que hay cosas que las tienes que pasar. Dice, estar firmes, dice, habiendo acabado todo. O sea, lo vas a tener que pasar, pero no es para siempre, es un periodo. Pero hay otras cosas que son ilegítimas. Por ejemplo, Satanás me ha pedido tu alma para zarandearla. Y ni modo que Pedro dijera, no, Señor, no, ¿cómo no? ¿Cómo no? Te vas a zarandear. Pero yo he rogado para que no te falte la fe. Eso es inevitable, ¿no? Pero, por ejemplo, o por supuesto, aquí estoy matando una araña viuda, mira, hermano. Y qué bueno que me di cuenta porque estaba sentado en la mesa y ya le di matarile. Pero hay otras cosas que son ilegítimas en el sentido de que te quiere estorbar. Por ejemplo, cuando vas a hablarle a un matrimonio de Cristo, cuando vas a abrir un ministerio, cuando vas a abrir una iglesia, cuando vas a viajar a una iglesia que va a ser de grande bendición porque vas a ministrar, y te chocan el carro, y te llega la deuda, y te llega aquello, te llega lo otro. Pero tú sabes que el Señor te está enviando y hay oposición. Entonces, en el nombre de Jesús, desbaratar toda oposición por la fe y decir, como decía el salmista, levántese Dios, sean esparcidos sus adversarios y huyan de su presencia todos los que le aborrecen. Como es lanzado el humo, los lanzarás, se disiparán como la niebla. Amén. Cambio. Orar los unos por los otros, alentados los unos con los otros con estas palabras. ¿Puedo ayudar a mi hermano débil y caído y ser instrumento para poder anular y cortar este proceso que está haciendo? Y esto es parte de la voluntad de Dios. Identifico el ataque demoníaco, intercedo, voy a la brecha, oro, y enfrentamos, hacemos guerra espiritual, lo que sea. No siempre es una lucha nuestra, sino que es una lucha del cuerpo, pastor. Cambio. Amén, Rodrigo, amén. Orar los unos por los otros. Hace poco visité